Bueno, pues vamos a empezar con el estudio de hoy, con el que nos corresponde el día de hoy. Recordemos que estamos estudiando Mateo 8 del 3 al 4, ¿sí? Donde estamos realmente entendiendo ya las actividades del reino, porque ya desde este capítulo empezamos a ver todas las actividades del reino, todo lo que el Eterno realmente quiere que nosotros representemos ante Él y las funciones que serían del reino como tal, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y para iniciar ya directamente con este tema y pues para que sea el Señor el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos lleve directamente a lo que Él nos quiere decir, ¿no? No a lo que yo opine o a lo que yo piense, sino que más bien Él sea el que nos dirige y que nos enseñe a través, pues, de las escrituras, ¿no? Entonces, oremos y empezamos con el estudio de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias, Padre, porque tú nos has dado todo, tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos proteges y fuera de eso tú nos consientes de manera que a veces ni lo podemos imaginar, Padre. Por eso te damos gracias, te bendecimos, Padre, te exaltamos y sabemos que solo en ti podemos encontrar ese refugio, ese lugar en el cual podemos descansar, en el cual podemos regocijarnos y sobre todo soltar todas esas cargas, todas esas preocupaciones todo lo que tengamos a lo largo de nuestras vidas, Padre. Sabemos que sin ti nada somos, sin ti no podemos hacer nada y sobre todo, Padre, saber que de ti dependemos, que tú tienes el control de todo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que dirijas esta clase, que nos enseñes a través de tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones, nos des esa revelación que necesitamos entender para cada una de nuestras vidas y no solo eso, sino que nos ayudes a ponerlo en práctica, que nosotros podamos actuar así como tú actúas a lo largo de todo este estudio, de todo este capítulos que estamos viendo, Padre, para que nosotros también podamos reflejar esa luz que tú reflejaste, ese amor que tú reflejaste a otros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, perdón, familia. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Recordemos que casi siempre les hago un resumen, pues, de lo que vimos la clase pasada, como para retomar nuevamente, ¿sí? Y pues hoy no va a ser la sección, vamos a ver un pequeño recorderis. Y pues para eso vamos a leer los tres versos que ya vimos la clase pasada, que es del verso 1 al 3 del capítulo 8 de Mateo, ¿sí? Recordemos que ya hemos visto todo el Sermón del Monte. Estábamos, las clases pasadas, vimos todo el Sermón del Monte, nos duramos un buen tiempo viendo todo este sermón, todo este estudio de tres capítulos. Pero acá ya después de que Yeshua baja, está bajando allí el monte de las bienaventuranzas, se encuentra con este leproso, el cual le pide ayuda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a leer. Dice en el verso 1, cuando descendió Yeshua eh, del monte le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y acá vamos a recordar que el leproso o ser leproso también lo podemos ver a nivel espiritual, ¿sí? Como les decía la clase pasada, esta enfermedad de lepra actualmente no se ve mucho, no la hemos tenido tan presente en nuestras vidas. Como les dije, sí ha habido temporadas donde se ve, por lo menos acá en Colombia hay un pueblito donde y que incluso hoy en día está vacío, está desolado, y allí se hacían o se ponían a todos los leprosos, ¿sí? Y a lo largo de la historia, pues vamos a ver que la lepra es una enfermedad recurrente que no ha tenido cura, no sé hoy en día, no he investigado muy bien acerca de esto, pero no es una enfermedad, digamos, terminal como la del cáncer, ¿sí? Sino incluso es peor que la del SIDA,
¿sí? Porque el SIDA, pues tú desde que no compartas los mismos implementos de la otra persona, es decir, separes todo lo de la otra persona y eso sea lo que esa persona ocupa o utiliza, pues tú no te vas a contagiar, tú lo puedes abrazar y todo y no hay problema, ¿sí? Pero la lepra no. La lepra es una enfermedad donde definitivamente es muy dolorosa, no solo en el ámbito del cuerpo, ¿sí? Y empieza siendo una enfermedad donde tú no sientes nada. Recordemos que es una enfermedad que al principio, pues vas a dejar de sentir el dolor, o sea, tú puedes coger una olla caliente y no vas a sentir que te quemas, ¿sí? Y a lo largo que avanza esta enfermedad, la piel se va a ir carcomiendo, ¿sí? Se empieza a carcomer de adentro hacia afuera y pues esto genera llagas, genera heridas que duelen intensamente. Eso ya es cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿cierto? Y lo vimos con María, la hermana de Moisés y Aarón, que ella se enfermó. Bueno, Dios la castigó con lepra debido a que estaba hablando en contra de Moisés, en contra de la autoridad que Dios había puesto en ese momento, ¿sí? Y pues esa es una de las causas que se cree que tiene la lepra y la lepra se tiene casi es por el orgullo o por el ir en contra de la autoridad como tal, ¿sí? Del blasfemar, del hablar, del chismear, ¿sí? De la lengua lisonjera, por decirlo así, o la mala lengua. ¿M? A eso se refiere, digamos, como la enfermedad de lepra, se cree que de eso viene y muy posiblemente sí está ligada con todo este aspecto. ¿M? Igual no solo le daba a las personas esta enfermedad, también le daba a las cosas, más que todo a las telas. Recordemos que para la época de Moisés, ya hasta años más adelante, ya hasta el tiempo de Josué y bueno, terminando Josué y empezando jueces, pues ya empieza a cambiar, ya ellos dejan de ser más nómadas y empiezan a tener lugares fijos, ¿sí? Entonces ya la enfermedad era solo en personas, pero eso también se transmitía en las telas de las tiendas y por eso si esta lepra persistía tenían que quemarla porque no había manera, era una enfermedad que si se dejaba podía extenderse a lo largo de todo el campamento, pasar de tienda en tienda y eso no solo en las cosas, sino también a las personas. Entonces es una enfermedad que yo digo para ese tiempo lidiar con eso no era fácil, ¿sí? O sea, era difícil. Y fuera eso, saber que si a ti te daba lepra, pues tenías que irte fuera de la comunidad, fuera del campamento, ¿sí? Y y fuera eso, estar fuera del campamento, nadie te podía abrazar, nadie se te podía acercar. Eso lo podemos llegar a tener un poco de vistazo cuando estuvimos con el coronavirus, ¿sí? Que no pudimos abrazar a nadie, o bueno, a nadie del exterior, solo a nuestra familia abrazábamos, ¿cierto? Pero pues imagínense ustedes tener esa restricción de no poder abrazar a nadie o que simplemente la gente no se te acerque por miedo a contagiarse. O sea, eso era difícil para esa época y si tú andabas con esta lepra, pues tenías que ir incluso con una bocina, con una campana diciendo, maldito, 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 creo que así era que tenía que estar diciendo, imagínense, o sea, pregonando que él estaba enfermo, pregonando que él estaba totalmente dañado y eso lo podemos ver a nivel físico. A nivel espiritual, todos nosotros estamos leprosos. ¿Por qué? Porque la lepra, y eso es el pecado. El pecado es una lepra en nuestras vidas, que el único que la puede limpiar, el único que nos puede realmente quitar todo esto, ¿quién es? Yeshua. No hay nadie más, ¿sí? O sea,
El pecado, ¿cómo no lo vamos a quitar? Es fácil de transmitir, es fácil de contagiarnos, estemos compartiendo con una persona que no es de Dios, que esté haciendo maldades y tú te empiezas a enfriar porque empiezas a seguir ese ejemplo y de por sí las cosas malas son las que más se te contagian. Es lo mismo que tener una fruta o tener un frutero lleno de frutas, pero hay una fruta dañada que tú no te des cuenta y esa daña a las demás, ¿sí? Esa es también la lepra que nosotros tenemos. Y acá es donde nosotros deberíamos representarnos con este leproso, ¿sí? Que se acerca, que se postra ante Yeshua y le dice, si quieres, limpia. Si quieres, quítame esta sangre, esta lepra que tengo dentro de mí. Si quieres, cambia esta maldad que hay en mi vida, ¿sí? Y sabemos que eso solo va a ser y va a ser por completo cuando, pues, cuando estemos en el reino, cuando ya Yeshua esté comandando como tal a todos nosotros, ¿no? Entonces, ya entendiendo esta definición de leproso y que nosotros estamos con lepra a nivel espiritual, ¿sí? Entonces vemos lo que Jesús dice acá en el verso 3 y dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y acá estábamos tocando un tema muy importante en la clase pasada, y es que Yeshua dijo, yo quiero limpiarte, yo te voy a sanar, yo voy a limpiarte. Y todos sabemos que Yeshua se llevó las enfermedades, las llagas, todo se lo llevó en la cruz, ¿cierto? Dice, incluso dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener presente es eso. Yeshua, a nivel espiritual, nosotros estamos limpios. A nivel espiritual, Él ya hizo la obra, Él ya nos limpió, ¿sí? Que todavía estamos en este mundo, sí, porque no se ha dado el cumplimiento total de su venida. Es decir, todas las profecías todavía no estamos en tiempo de la eternidad, todavía no estamos en los 1000 años donde Él está reinando, donde todo va a ser paz, alegría, gozo, nadie va a llorar, nadie va a estar gritando de dolor o de clamor o de aflicción, ¿sí? Sino que vamos a estar totalmente en regocijo. Todavía no estamos en esa época, todavía está reinando la maldad, bueno, o entre comillas, reinando, porque en sí no está reinando, el Eterno está permitiendo todo eso, pues ¿para qué? Para saber quién es su remanente, porque pues el Eterno no quiere llegar al reino y que todos los que entren al reino pues tengan una semilla de codicia, una semilla de maldad, una semilla de todo esto, no, ¿sí? La idea es que todos los que entren pues van a querer estar con Él, van a querer caminar con Él, no al contrario, ¿sí? Y pues por eso es que está permitiendo todo esto. Pero como dijimos y como estábamos viendo ya casi al final de la clase pasada, realmente Yeshua a nivel espiritual ya estamos limpios. O sea, la visión de Dios, a la visión de Yeshua, ya nosotros estamos limpios, ya nosotros estamos curados desde el momento que Él murió y resucitó y ascendió, ¿sí? Pero ustedes me dirán, venga, pero en la parte física, en esta parte, ¿será que Yeshua me va a sanar? ¿Será que Yeshua va a hacer algo en mi vida? ¿Él será que sí me va a sanar de una vez? O si tenemos a un familiar que está muy enfermo, que realmente está mal, que ha sufrido dolencias, que ha sufrido o que está enfermo en medio de diferentes circunstancias, ¿sí? Ahí pues tendríamos que, y ahí es donde nos preguntamos, venga, ¿será que sí, será que sí está bien el que esta parte de que mm, yo quiera la sanidad de una vez, de que me pueda sanar directamente el Eterno y que ya no tenga que sufrir dolor y que ya no tenga que sufrir nada en este mundo? Pues vamos a ver que muy posiblemente puede sanarte ahorita, ¿sí? Pero también él puede que no te quiera sanar de una vez, ¿sí? Es decir, a nivel físico.
a nivel de este cuerpo, es muy posible que sí te quiera sanar, que sí quiera estar contigo, pero también es muy posible que pues definitivamente no te sane. ¿Por qué? Porque pues el Señor tiene su momento, tiene, tiene el control de todo, sí, pero hay veces que no te quiere quitar esa enfermedad, no te quiere quitar esa aflicción, ¿sí? No nos quiere limpiar en este mundo temporal, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, a este mundo temporal. Y ese es el problema, y ahí es donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Donde decíamos que pues ahí es donde radica el problema. Problema radica en que puedes tener temor de que llegue un momento y te diga, definitivamente no te vas a sanar. Te voy a dejar con ese dolor, te voy a dejar con esa enfermedad, te voy a dejar con esa aflicción. Y puede que también pase lo otro, te limpie, te sane, como ha hecho en miles de ocasiones a lo largo de la historia, ¿sí? Incluso con este paralítico, perdón, con este leproso, bien, vemos el ejemplo, ¿cierto? Pero pues ahí es donde vemos la gran diferencia, que puede que te digan, ya estás sano, pero pues no ahorita, o sea, yo no te quiero sanar ahorita, yo te quiero sanar cuando estés conmigo. ¿M? O no, yo no te quiero sanar ni en un año, ni en 2 años, ni en tres, sino en 20 o 40 años. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta y ahí es donde tenemos que tener también esa capacidad de aceptar que no siempre va a ser la forma a la que nosotros queremos, sino a la que Dios va a querer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos vamos a tener que morir. Este cuerpo se va a quedar, este cuerpo va a volver al polvo, ¿sí? De donde fuimos sacados, vamos a volver. Entonces, pues va a llegar un momento donde vamos a de pronto tener que sufrir y tener que estar lidiando con una enfermedad hasta el día de nuestra muerte, ¿sí? Y por eso ahí es donde empecemos y sepamos que este tabernáculo, este templo que ahorita tenemos, este cuerpo, pues es temporal, es pasajero, es momentáneo, ¿sí? ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir en este mundo totalmente bien, sin dolor, sin llagas, sin nada, ¿sí? Sin ninguna aflicción? Pero llegar realmente a donde el Eterno y estar leproso, estar enfermo, estar sin limpiarte, ¿qué va a pasar si llegas ante Él y no te has limpiado? Sigues como leproso, lleno de pecado, lleno de maldad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues no nos va a aceptar. Ahí es donde me dice, venga, yo no te conocí, tú pudiste haber hecho mil cosas para mí, pero yo no te conozco a ti, ¿sí? Y por eso la importancia, o sea, la importancia no es fácil, no es fácil vivir una enfermedad, no es fácil pasar por algo así por el estilo, ¿cierto? Y un ejemplo de esto lo podemos ver a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y pues ahí es donde más que pedirle al Eterno que nos sane, que esto sí se lo podemos pedir, pero de últimas o al finalizar como conclusión, debemos de decir, Dios mío, yo quiero ser sanado, yo quiero estar limpio, pero que se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, no haga conforme yo quiero. Si tú ves que al sanarme voy a hacer cosas malas, pues mejor no, mejor ayúdame entonces a lidiar con esta enfermedad y a reconocer que solo por tu gracias he durado un día más, he pasado otro día, ¿sí? Y pues ahí nos queda ya más, sino que, ¿qué? ¿Qué orar? Depender de Él, saber que Él es el que va a hacer todo, saber que Él es el que va a hacer las cosas y varios ejemplos podemos encontrar en las escrituras, por lo menos está el primero, Jeremías, que Jeremías duró un tiempo, él
se dio cuenta, ya Dios le dijo, voy a castigar a este pueblo, voy a llevar a Judá a cautiverio, voy a hacer que se vayan a otra nación, que le sirvan a Babilonia, ¿sí? Y pues Jeremías duró orando y pidiéndole a Dios, Dios mío, no permitas que nosotros vayamos a este castigo, no permitas que nos vayamos, no permitas que suframos esta parte, ayúdanos, haz algo, sí, es decir, evita esto, que no pasemos por esto. Jeremías rogó y rogó, imagínate, él sabiendo lo que era y escuchando de mano del Eterno lo que iba a pasar con el pueblo, ¿no? Porque incluso hasta le dice, ni te cases ni tengas hijos, porque si los llegas a tener, van a comer estiércol, van a vivir mendigando y muy posiblemente cuando los captures, pues van a ser violadas, van a hacer de todo, pues entonces, ¿qué le dice? Mejor no tengas a nadie. ¿Para qué? Como para guardar también el corazón de Jeremías. Entonces Jeremías orando y orando y pidiéndole a Dios que no llegara esto, pues vamos a ver que Dios le contesta de la siguiente manera. Y esto lo encontramos en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Imagínate, o sea, esa respuesta, que el mismo Dios te diga, no te va a escuchar esa oración, no te voy a escuchar ese ruego, por más que tú me digas, por más que me clames, no te voy a escuchar. Ya ni me ruegues. Imagínense, ¿no? Eso es como un padre diciéndole al hijo, no te voy a dar tal cosa, es no te voy a dar tal cosa, y ya cuando es tú que dices no es no, ya definitivamente ya los chinos saben que perdieron su batalla. Ya sabe, ya el niño reconoce que definitivamente no va a poder hacer nada. Le toca aceptar lo que va a pasar. Y a Jeremías realmente le tocó aceptar. No creo que haya sido fácil el saber que el pueblo, que la nación iba a ser llevada cautiva, no era fácil. Lo mismo nosotros y nuestras circunstancias, vamos a estar pasando por momentos difíciles donde queremos que esa copa, que esa circunstancia, que esa aflicción pase de inmediato, pase ya, pero ¿qué va a pasar? El Eterno muy posiblemente te dice, te la voy a quitar, pero no ahorita. Tienes que pasar por el proceso. Tienes que pasar por el fuego para entender lo que yo te quiero enseñar. Imagínate, ¿no? Eso son palabras duras, son palabras fuertes que realmente no a todos, pues, nos gusta escuchar, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? Ya está decretado el castigo. No hay vuelta de ojo, no hay vuelta de hoja, ya todo lo que se dijo se va a cumplir. Imagínate, ¿no? Y pues a pesar de eso, y a pesar de que Dios no le dio como esa salida de decir, no, te vas a librar del castigo, no vas a tener que hacer eso, va a tener más misericordia de ti. A pesar de que le dio un no rotundo a Jeremías, sin embargo, ¿qué le dijo? Le dio la mayor esperanza, le dijo, y esto lo podemos ver en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, ¿qué le dice el Eterno? No te preocupes, ustedes van a pasar por esta aflicción, vas a pasar por este fuego, pero yo sé los pensamientos que tengo para ti. O sea, tú puedes que ahorita no entiendas este proceso, es como cuando nosotros o los padres llevan a su hijo al dentista. El niño, para el niño es lo peor, es el acabose y más cuando le toca la fresita, eso que es, sí, como que no, peor que no quieren venir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros le decimos tranquilo.
vas a ver que es para mejor, vas a ver que esto te va a ayudar a futuro, ¿cierto? Nosotros sabemos, aunque para ellos es la tortura más grande, es el fin del mundo, por así decirlo, ¿cierto? Hay unos que realmente hacen una pataleta y no quieren ir, hay otros pues que ya no les da nada, ya dicen, pues me toca, ¿sí? Pero pues ahí es donde podemos ver esta esta mismo que el Eterno nos quiere enseñar, ¿sí? El de decir definitivamente vas a pasar por ese proceso, vas a tener que pasar por esa circunstancia, pero yo te voy a dar el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que todos queremos? La paz. ¿Cuál es el fin que todos queremos? El estar feliz, el estar bien, el no tener que sufrir, el no tener que estar rasguñando por comer, el no tener que estar corriendo de un lado a otro porque me van a matar. Todo eso no vamos a tener que estarlo viviendo cuando Él ya nos dé el fin que esperamos. ¿Cuál es ese fin que Él nos va a dar? Pues la eternidad, la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿sí? De levantarnos del polvo, si es que no viene antes de que, pues, estemos, Él nos llama a su presencia, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, nos ayuda a entender realmente lo que el Eterno nos quiere decir, ¿sí? Entonces, acá es donde no deberíamos tener ese temor de que Él decida posponer su voluntad. Más bien deberíamos de estar, no es fácil aceptarlo, sino más bien de decir, bueno, se va a posponer, pero yo sé que lo va a cumplir. Él dice que por sus llagas somos sanados, soy sana, puede que no en este momento, pero sí va a llegar un momento en la eternidad donde voy a estar bien, voy a saltar, voy a brincar, voy a hacer todo lo que quiero y que esta enfermedad no me lo va a permitir, ¿sí? A pesar de que quieras hacerlo en este mundo, quieras compartir, pero pues sabemos que Dios tiene un propósito más grande. Con estas cosas, con lo que vivamos en cuanto a aflicción, en cuanto a necesidades, en cuanto a cosas, pues sabemos que Él lo va a cumplir en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él se va a perfeccionar ¿en qué? En nuestra debilidad. Y algo que nosotros debemos de entender, ¿sí? Y que debemos de enmarcar muy bien en nuestras vidas y es definitivamente que a pesar de la adversidad, a pesar que haya una prueba, a pesar que pasemos lo que pasemos, en medio de esas circunstancias, cuando más débiles somos, cuando más frágiles somos, cuando reconocemos que no somos nada, porque eso es lo que nos ayuda a reconocer la enfermedad, las circunstancias difíciles, de saber que no soy el todopoderoso, que no tengo todas las virtudes realmente para salir de X o Y situación o poderme sanar de X o Y enfermedad, ¿sí? Pues vamos a ver que lo único que podemos hacer es que depender de él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza y no sé si ustedes han estado en medio de un dolor muy duro, pero que se ponen y dicen, no, voy a guardar el Shabbat, voy a estar delante de Él, así sea un dolor de cabeza, o sea lo que sea, y ustedes se ponen a buscarlo, sea un poquito, sea lo que ese dolor les permita, pero van a ver que en ese momento de debilidad, ustedes van a querer amar mucho más al Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo probados, porque Él se va a manifestar en medio de ese quebranto, de ese dolor, incluso te va a utilizar para hablar a otros en medio de esas circunstancias, ¿sí? Porque muy posiblemente, y eso lo he visto con varios ejemplos, creo que Solecito lo puede determinar mucho más con los ejemplos que ha habido con los otros clases que tenemos, por lo menos con Solchit, por lo menos con Rafa, con otros que han pasado por circunstancias difíciles, uno ve cómo realmente el Eterno los ha ayudado, cómo el Eterno pone su mano sobre ellos y tienen una fortaleza que uno dice, ¿de dónde sacan esa fuerza? ¿De dónde sacan ese ánimo? ¿Sí? ¿De dónde se pueden mantener en pie?
Pues ese ánimo, esa fortaleza, ¿quién la da? El Eterno, ¿sí? Y sin importar a veces esas circunstancias difíciles, hacen para que tu familia que está alrededor, que está viviendo y viendo cómo tú haces y cómo tú clamas al Eterno y cómo tú en vez de blasfemar y en vez de echarle el agua sucia a Dios y en vez de tirar todo por el suelo, le agradeces, le alabas. Te enfocas en las maravillas de Él, pues esa gente que va a decir, ¿cómo puede alabar este en medio de semejantes circunstancias? ¿Cómo puede hacer esto? Y eso lo podemos ver con la mujer de Job, que le dijo, ay, pues ya muérete y maldice a tu Dios y ya, listo, déjenos en paz, ¿cierto? Como para que esta vaina cese, ¿sí? Pero ¿qué le dijo Job? ¿Y Job qué decía? ¿Será que vamos a recibir lo bueno, pero lo malo no? O sea, somos de los que queremos las promesas, las bendiciones, todo para nosotros, pero que realmente cuando el Eterno necesite pasarnos por el fuego para saber si somos oro realmente, si somos aquellos que realmente vamos a seguir sus escrituras o no, pues ahí es donde realmente Dios va a hacer esas pruebas. Y muy claro está el ejemplo de Job. Todo lo que perdió, todo lo que sufrió, ¿sí? Y aún así alababa a Dios y aún así incluso le preguntaba por qué me está pasando todo esto, por qué estoy pasando por esta situación, ¿cierto? Que nosotros tenemos la respuesta, gracias a Dios nos dejó ese libro, ¿cierto? Pero ¿qué hubieran pasado, qué hubieran pensado ustedes en ese momento que les arrancó todo en un instante? Lo dejó en la calle, lo dejó en la ruina, enfermo, sin, digamos, gente que lo colaborara, sino que antes vinieron sus amigos y le apoyaron más en la herida. Y pues imagínense, ¿no? Estaríamos con ese cuestionamiento, Dios mío, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué me pasas por toda esta situación? ¿Por qué vivo en todo esto? ¿Sí? Pero Dios le contesta con una cátedra que definitivamente cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, pues definitivamente si nos ponemos en el pantalón de Job, por decirlo así, o en los zapatos de Job, pues definitivamente yo creo que yo no hubiera podido ni decirle nada ni contestarle nada a las palabras y a las preguntas que él le decía, porque antes le dice, ven, voy a hablar duro contigo, ciñete tu ropa y venga, hablemos cara a cara, o sea, me vas a contestar. Eso es como cuando un papá se levanta con su hijo chiquito y le dice, venga a ver, vamos a hablar acá. Ya cuando está a zonas y ya el chino se pone pálido, mejor dicho, ya sabe que eso es reprimenda segura. Entonces, pues imagínate estar cara a cara con el Eterno y que él te pregunte, ven, ¿tú sostienes el mar? ¿Tú sabes cuándo fue que se dividieron los mares y por qué no se juntan? ¿O por qué dan las cabras sí, como monteses, creo que se le dice así? Allí en el Peñascos dan sus hijos. ¿Tú sabes cómo hacen esos? ¿Tú sabes cómo yo las cuido y les doy de comer a cada uno de estos? Y o tú conoces los secretos de la nieve, o tú conoces todo lo que hay o he creado, pues imagínense cada pregunta que hace. Definitivamente, pues nos deja es que callado, o sea, ya no podríamos responderle, ya no podríamos decir nada solo con ver el viento y su fuerza, o sea, nomás el soplido y que nos acaricie, uno dice, uy, tan bonito, ¿cierto? Se siente delicado, pero ¿qué pasa cuando el viento es muy fuerte y ya se lleva las tejas, ya se lleva todo lo que está a su alrededor, como lo vemos con estos huracanes y todo esto? Ya, ¿y qué sentimos? O sea, sentimos bien, como si fuera algo bonito, pues no, nos sentimos asustados y queremos buscar el mejor hueco donde escondernos, pues para que no nos pase nada, ¿cierto? Ahí es donde podemos ver la grandeza del Eterno y saber que así como Él es un viento, un soplo,
acariciador, un soplo así como el que cuando vamos por la calle y viene el soplo y nos acaricia y no sentimos nada de miedo, sino que antes agradable y más cuando está ese rayo de sol, mejor dicho, que quema, ¿cierto? Sentimos como, ay, ese descanso, ¿cierto? Si así mismo es Dios, también Dios se muestra con un poder totalmente fuerte, destructor, es decir, de juicio. ¿M? Por eso tenemos que nosotros saber que, y el Eterno nos muestra que somos tan frágiles, incluso ante la naturaleza, porque el sol que dure un buen tiempo así, y nosotros debajo del sol ya estamos buscando dónde escondernos porque ya nos aflige, porque ya nos sentimos frágiles. ¿M? O cuando se levanten esas olas, esas tempestades, pues definitivamente pues no es agradable estar en esas situaciones o en esas circunstancias, ¿sí? Entonces aquí es donde podemos ver esos destellos de grandeza de Dios y acá es donde yo les diría a ustedes, si ustedes oran pidiéndole al Eterno que les muestre su grandeza, no lo hagan, cuiden sus palabras, porque si no ven la grandeza del Eterno cada vez que salen y ven una matica, ¿sí? Si no ven la grandeza del Eterno en sus manos, ¿sí? En sus ojos, en lo que ustedes pueden hacer a diario o la grandeza de Dios en los cielos, en el firmamento, el ver las aves, el ver los animales, el ver tantas personas y tanta variedad, eso es ver la grandeza del Eterno. Pero si todavía estamos orando para decirle, Dios mío, muéstrame tu grandeza, muéstrame tu poder, pues imagínate. O sea, el Eterno escudriña nuestros corazones y sabe que muy posiblemente lo que necesitas es que te pase un accidente tan catastrófico, ¿sí? Y allí puedas ver la grandeza del Eterno. ¿Por qué? Porque te guardó, porque te cuidó, ¿sí? Muy posiblemente tú salgas ileso, pero no sabes las demás personas. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Hay cosas que definitivamente es mejor no pedirlas, como que Él muestre su grandeza. Él no la muestra cada día, cada instante, cada segundo, nomás con que tengamos el suspiro, un nuevo día, un nuevo respirar, ya ahí nos está mostrando su grandeza, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es que confianza. Confianza de saber de que estamos pasando por estas situaciones, por estas circunstancias, ¿sí? Y más este capítulo que es más enfocado a, bueno, estos versos más enfocado a la enfermedad, ¿sí? A pesar de eso, Dios sabe cómo es que hace las cosas, ¿sí? Dios mantiene las constelaciones, Dios mantiene los cielos, Dios mantiene todo y si sabemos que Él creó los cielos y la tierra, si sabemos que Él hizo todo eso, pues lo único que tenemos es que tener ¿qué? Confianza en Él, dependencia de Él, ¿sí? Son dos cosas diferentes, el saber que yo dependo de Él, que yo vivo es por Él y que si a pesar de estas circunstancias que estoy viviendo, que no sean tan, no son tan agradables, puedo cantar de alegría, puedo decirle, Dios mío, gracias porque a pesar de que estoy viviendo esto, puedo tener estas otras cosas y puedo disfrutar un poquito más de esta vida temporal, de esta vida pasajera porque cuando yo llegue a su presencia, cuando lleguemos cada uno a su presencia, pues ¿qué ya va a pasar? Ya no vamos a tener que sufrir ni llorar, ¿sí? Entonces, así que a lo único que debemos de realmente tener temor es que Él nos dé totalmente una vida de placer, de tranquilidad, ¿sí? Y que esa vida a la larga definitivamente nos dañe nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque esto lo podemos ver y hay un ejemplo muy claro a lo largo de las escrituras y es el ejemplo de Sedequías, ¿sí? Si nosotros miramos para nosotros tener madurez, para nosotros poder crecer, y esto es algo que pasa incluso a nivel del mundo, para que una persona le podamos decir a una persona es que esta persona es madura, esta persona es centrada, esta persona sabe cómo caminar, qué decisiones tomar, ¿por qué sabemos que esa persona es madura?
¿Será porque vivió cosas muy bonitas toda la vida, estuvo en un cristal, nunca le pasó nada, nunca perdió a nadie, estuvo muy bien en su vida? ¿Será que eso le ayudó a madurar a esta persona? ¿Ustedes qué me pueden decir? Sí, no, no. Sí estaría esa persona madura si vivía así en como en una cajita de cristal, que no sufre, no le pasa nada, sus papás todo le da, todo lo ha tenido a lo largo de su vida. ¿Será que esa persona puede llegar a ser madura? No, no puede llegar a ser madura porque le faltan los golpes de la vida, bueno, muchas cosas que tiene que pasar. Exactamente, ¿sí? Lo mismo es en la vida espiritual. Para nosotros poder llegar a esa madurez que el Eterno quiere que nosotros tengamos, pues tenemos que pasar circunstancias difíciles, ¿sí? Igual Pablo en sus cartas dice que las pruebas es para ayudarnos a tener paciencia, ¿sí? Y para saber que Dios tiene ciertas cosas y también para mostrarnos que realmente nosotros no somos los todopoderosos o que tenemos el control del mundo, ¿sí? Porque pues eso es lo que, si nosotros realmente no tuviéramos enfermedades, no tuviéramos nada, pues imagínate si así nomás tenemos orgullo, si así nomás nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pues imagínate sin tener algo que nos muestre nuestra debilidad, sin tener algo que nos muestre que la naturaleza incluso es más poderosa que nosotros y que nos barre en un segundo. Pues imagínate, o sea, estaríamos peor de orgullosos, estaríamos peor de vanagloriosos y ahí sí que realmente diríamos nosotros somos dioses, ¿cierto? Pero pues ahí es donde realmente podemos ver que a través de las circunstancias y a través de de todo lo que vivamos, pues es que vamos a poder realmente ver la mano del Eterno. Y por eso cuando tengamos problemas, cuando realmente vivamos circunstancias difíciles, pues debemos de hacer lo mismo que hizo Yeshua. Yeshua en el momento en el que estaba más angustiado, en el que estaba realmente acongojado, y eso lo podemos ver cuando estuvo allí en en el Getsemaní, ¿sí? Cuando él se postró delante del Eterno y estaba orando. ¿Qué fue lo que él sintió? Había tanto angustia en él que dice que sudó sangre, ¿no? Yo nunca he visto una persona que tenga tal angustia que sude sangre, ¿sí? Nos hemos angustiado y yo creo que cada uno de nosotros en alguna circunstancia de nuestras vidas hemos estado tan angustiados que hemos querido, no sé, salir corriendo como que me meto acá y ya no salgo más o quisiera tener el poder para cambiar las circunstancias, ¿cierto? Pero pues no podemos. Pero a pesar de eso no hemos tenido, o sea, esa aflicción tan grande como la que tuvo Yeshua de llegar a sudar sangre, ¿no? Yo digo que él estaba realmente eh, algo demasiado grande sobre su vida, sobre esto y el reconocer y el saber que iba a recibir mucho rechazo, no solo en ese momento de su muerte, sino a lo largo de todo lo que ha pasado a lo largo de las historias, de la historia del ser humano. Todo lo que hemos visto, ¿sí? Y a pesar de eso, que dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que pasar por todo esto que voy a vivir, ¿sí? Porque no era fácil. A nivel espiritual, él estaba gozoso, él sabía y él tenía la esperanza y él sabía que iba a tener mucho fruto. O sea, es como cuando una mujer está embarazada, va a tener su parto, pues al saber que tiene un hijo, que le va a llegar un hijo, no le importa tanto el dolor, o sea, no le importa tanto lo que va a vivir, puede estar cargándolo, puede estar haciendo eso, puede estar sufriendo todo ese sacrificio, con tal de qué?
con tal de que esa esperanza ya no sea esperanza, sino que lo pueda tener en donde, en sus brazos, ¿cierto? Creo que cada uno acá de los que son madres ya lo han podido vivir, pero ¿qué pasa cuando definitivamente llega ese momento de dolor, cuando empiezan a sentir esos dolores de pacto, pues, de parto, pues ya ustedes empiezan a decir, "Ay, ojalá se fuera este dolor, ojalá pasara esto, ¿cierto? A pesar de que tienen la esperanza de que viene esta semilla. O sea, no es fácil pasar por circunstancias difíciles, ¿cierto? Y más en carne, ¿sí? Muy posiblemente ahí Yeshua tenía el temor en carne, ¿sí? Su carne ya tenía el temor, tenía el dolor de tener que pasar por todo eso, pues no era fácil. Imagínense ustedes que ustedes van a ir voluntariamente y se van a entregar a la cárcel y le van a dar 10 azotes, eso poniéndolo bajo. ¿Ustedes serían capaces de hacerlo? O sea, lo pensamos 10 veces, ¿cierto? Y decimos, no, venga, yo creo que yo no voy a ser capaz de hacer eso y que me den azotes y nomás con una aguja, ya mejor dicho, echamos buenas palabras. Pues imagínate el que nos den semejantes latigazos y no solo así suavecitos, sino bien fuertes. Pues imagínate, ¿no? Pero a pesar de eso, el saber todo lo que venía, decir, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, hágase tu voluntad, más no, ¿qué? Más no la mía. En ese sentido debemos de orar. O sea, yo les puedo decir, ustedes le pueden decir al Eterno, mira, Dios mío, yo quisiera que esto pasara, que yo no tuviera que vivir esto, que pudiera tener para esto, para esto, para esto, poderle dar a todo el mundo, pero Dios mío, que se haga tu voluntad. Si tú no me permites tener, si tú no me permites hacer, pues haz que se haga tu voluntad, pero que yo también puede que no la entienda, pero que yo pueda eh, no maldecir a Dios. O sea, que no lleguemos al momento de rechazar a Dios por esas circunstancias difíciles, ¿sí? Que hemos vivido o que vayamos a vivir, ¿sí? Por eso esta doctrina o esta doctrina que se ha levantado a nivel religioso en algunas denominaciones, no en todas tienen esta postura de la confesión positiva, de enseñar a declararle a todo el mundo que lo que tú pidas, eso Dios lo va a hacer. O sea, eso es imposible, eso es como un niño chiquito de 2 años pedirle todo lo que quiere a la mamá. No todo se lo vamos a dar. Si es una buena madre y si realmente lo quiere guiar bien, pues no le va a dar todo, porque sabe que no todo le conviene. Todo lo puede tener, todo él lo puede manejar, ¿cierto? Todo él lo puede utilizar, pero no todo le conviene, ¿sí? No todo va a servirle para su crecimiento, no todo va a servirle para su bienestar. Por eso, pues tenemos que estar cuidándolo, ¿sí? Lo mismo que a un bebé recién nacido. Ay, él ya quiere salir corriendo y gatear, pues ahora lo voy a poner en el piso y no le pongo cuidado. Pues tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía depende mucho de nosotros. Entonces, a eso es a lo que quiere decir. Nosotros podemos pedirle lo que queramos a Dios, pero otra cosa es que sea eso lo que realmente nos conviene, lo que realmente nos sirva. Y ahí es donde realmente tenemos que reconocer que Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros le pidamos. No siempre nos va a sanar de todas las enfermedades que tenemos. No siempre nos va a quitar circunstancias por las que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque si no pasamos por esos procesos, pues realmente no vamos a saber de qué pie cojamos, no vamos a saber realmente si vamos a caminar con Dios o no. Y Él no lo hace porque Él lo necesite o por saber si realmente tu corazón está delante de Él, sino porque
porque nosotros necesitamos reconocer si realmente todo lo que le decimos, todo lo que le prometemos, pues lo vamos a cumplir, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo en Egipto cuando les dijo y les estaba hablando? Y él dijo, y todo el pueblo le dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Pero ¿qué pasó a la hora de la verdad? ¿Qué pasó cuando el Eterno les dijo, bueno, ahora lo vamos a ver? ¿Por qué los mandó al desierto? Pues para saber si ellos sí iban a seguir a Dios o no lo iban a seguir, si sus palabras realmente eran las correctas, pero ¿será que Dios lo necesitaba saber? No, él ya sabía lo que iba a pasar con el pueblo. El de antemano ya sabe todas las circunstancias, sino él lo que necesita es que, ¿qué? Que nosotros entendamos que realmente no somos tan buenos y que todo lo que nosotros le pidamos, pues tampoco nos va a servir a nuestra vida, ¿sí? Y mucho más a nivel espiritual. Incluso esta doctrina ha llegado al punto de hacer y de que esas declaraciones positivas realmente sean unas demandas al Eterno. Sí, como yo soy el hijo de él, me tiene que dar casa, beca, hijo, riqueza, ¿sí? Me tiene que dar todo lo que yo le pida, porque soy su hijo. ¿Sí? Pero ¿será que eso es así? ¿Será que nosotros debemos de coger a Dios como si Él fuera el siervo de nosotros? Como si fuera nuestro mandadero, como si fuera el que yo le digo, no, tú te mueves acá y ahí te quedas, o no, va y me trae esto y eso, ¿sí? O sea, ¿realmente es eso? No, nosotros no estamos para eso. Realmente Dios no va a ser nuestro mandadero, Dios no va a ser el que nos hace nuestros recados, Dios no hace eso y eso lo podemos ver cuando vino Yeshua. ¿Ustedes creen que Él le sirvió a todo el mundo? ¿Ustedes creen que Él le sirvió al hombre como tal? No, Él estaba sirviendo a Dios y a través de todo lo que hizo, le servía era a Dios. ¿Dio el ejemplo? Sí, pero él le sirvió a todos los que estaban ahí. ¿Ustedes creen que él obedeció a todo lo que el hombre dijo? ¿A todo lo que el hombre le estaba planteando? No. Sí, entonces ahí es donde tenemos que marcar la diferencia y reconocer que definitivamente nosotros somos los que le servimos a Dios, nosotros somos los que no tenemos voz ni voto, nosotros somos los que tenemos que saber que Él es el único que toma las mejores decisiones y Él sabe el porqué de cada una de las circunstancias, ¿sí? Porque si realmente pretendemos que el Eterno sea nuestro mandadero, sea el que nos hace los recados, sea el que corre cada vez que nosotros hacemos y que cumple las cosas como nosotros queremos, pues realmente ahí sí estamos blasfemando. Ahí sí estamos rayando entre lo incorrecto, ¿sí? Y como les dije, un ejemplo, no de poner al Eterno como su siervo, pero sí de pedirle al Eterno que haga nuestra voluntad y que Él la permita, pues es muy posible que traiga consecuencias no muy buenas para nuestras vidas. Esto lo vemos con Ezequías. Recordemos que Ezequías a lo largo de la historia bíblica ha sido uno de los grandes reyes, ¿sí? Pero si él hubiera aceptado cuando Dios le mandó a decir a través del profeta Isaías, mira, tus días están, ya estás a punto de morir, arregla tus cosas porque ya llegó tu hora, ¿sí? Imagínate, pues sería bonito y pues a la vez pues difícil saber que me voy, que voy a tener que dejar a todo, pues no es tan fácil, ¿cierto? Pues, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías se puso a llorar, se puso a lamentarse, se puso a rogarle al Eterno que no lo dejara morir en ese momento. El Eterno vuelve después de que Ezequías oró por un buen rato, insistió a Dios que lo sanara, pues Dios le agregó 15 años más.
Y en esos 15 años más fue donde realmente él cometió dos errores muy grandes que afectaron no solo a la nación, sino también a su propia vida. Porque antes de eso, antes de que el Eterno le dijera, no, prepárate porque te vas a morir, no había pasado nada. Él seguía y seguía caminando conforme a lo que Dios le había pedido. ¿Mm? Pero después de eso fue que cometió dos errores trascendentales que definitivamente pues él hubiera podido evitar si hubiera hecho la voluntad del Eterno. Por eso es que cuando el Eterno dice, ya esto es así, no lo pidas, pues es mejor que no le sigamos rogando, es mejor que no se lo sigamos pidiendo, porque es muy posible que si Él no lo da, terminemos cayendo, terminemos cometiendo un error que afecte incluso a nuestra propia salvación. ¿M? Y pues como consecuencia de todo eso, como les dije, pasaron dos cosas. La primera fue que mientras que él estaba enfermo, pues hubieron unos reyes que le mandaron carta, le mandaron, estuvieron como atentos a eso a nivel diplomático, pues estuvieron atentos, le mandaron carta, le escribieron, le mandaron ciertos obsequios. Y pues él cuando se sanó, cuando Dios le dio la sanidad, pues él se levantó y dijo, ay, pues voy a invitar a estos reyes, pues para agradecerles por sus atenciones. Los invitó a comer, pues allí a Jerusalén. Este rey los aceptó, comieron, pero el problema no fue ese, o sea, no fue la invitación y no es nada malo. A lo largo de la historia, pues vemos que eso ha pasado, pero ¿qué nación ha hecho que fuera eso que vienen a comer les muestre todo lo que tienen? O sea, es como yo decir, voy a traer a 5 presidentes acá al país, los voy a venir, les voy a dar una cena y fuera de eso les voy a dar un recorrido por todo mi país, mostrándoles las armas, mostrándoles qué tienen, qué no tenemos, las riquezas, todo, cómo trabajamos, cómo eso. ¿Ustedes creen que eso lo podemos hacer? ¿Ustedes creerían que eso está bueno hacerlo? Pues no, yo creo que no, porque te desarmas, te conoce todas tus debilidades y fácilmente te puede atacar. Exactamente. Y muy posiblemente despiertes las codicias de las demás naciones, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Ezequías. Cogió, le mostró todo, incluso hasta lo que está dentro en el templo, porque dice, incluso Isaías le pregunta, venga, ¿y ellos qué hicieron? ¿Y tú qué hiciste con ellos? Le dices, le mostré todos los rincones del reino, ¿sí? Es decir, que muy posiblemente ni siquiera el templo lo dejó, o sea, les mostró hasta el templo, imagínate. O sea, mostrarle todo el oro y recordemos que eso no era cualquier oro que había en el templo, todas las cosas estaban hechas en oro y pues al llegar a hacer eso, pues levantó la codicia de muchos pueblos, ¿sí? Que el Eterno los guardó durante mucho tiempo, sí, pero pues definitivamente esto causa estragos en la nación. ¿M? De ahí, pues es igual el Eterno le dijo, por haber hecho esto, pues van a venir contra esta nación. Te van a conquistar Israel, ¿sí? Y dijo, por amor a ti es que no va a pasar en tus días. Imagínate. ¿Sí? Después de este evento, estuvo el otro, pues no se puede decir si error, tuvo un hijo, ¿sí? Para mí los hijos no son errores, pero pues bueno, a lo largo de la historia, Manasés tomó unas decisiones muy malas a lo largo de toda su vida, fue todo lo contrario a lo que fue Sedequías o Ezequías, ¿sí? Fue totalmente contrario. Hasta tal punto, Joseph dice en su audio que él fue casi el primer, fue como un satánico, ¿sí? En cuanto a reyes de Judá, fue un satánico porque promovió todo lo contrario al Eterno, quiso destruir la Torá, puso incluso, se dice que puso hasta, eh, ay, se me pasó la palabra.
la tengo en la punta de la lengua. Bueno, hasta que puso prostíbulos, ya me acordé, hasta que puso prostíbulos directamente en el templo, pues imagínate, ¿no? El hacer todo eso, pues realmente eso es lo que hace un satánico. Un satánico quiere destruir todo lo que tenga el nombre de Dios, ¿sí? Irse en contra de todo lo que sea de Dios. Y pues era tan perverso. ¿M? Que bueno, a pesar de todo eso, pasó a largo tiempo, Dios permitió que él fuera a cautiverio y fue perdonado Manasés. Pero, pues esto trajo y por consecuencia de todo lo que hizo Manasés, también vino el castigo del exilio a Babilonia, ¿sí? Entonces, imagínate cuántas cosas no se hubieran evitado si realmente Ezequías hubiera aceptado cuando el Eterno le dijo, hasta acá es tu día, este es tu tiempo. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho caso muy posiblemente no hubiera sido Manasés, pues de pronto hubiera podido haberse hecho otro, ¿sí? Porque pues igual ya estaba destinado que el pueblo de Judá pues pasara por Babilonia, ¿sí? Pero muy posiblemente Ezequías no hubiera tenido estos dos errores, pues digamos, tan grandes a lo largo de su vida, ¿sí? Y así pasaría con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo a Dios y Él no lo ha dado y en vez de ser de bendición ha sido de maldición? Ha sido más de cosas malas, ¿sí? Y muy posiblemente tú no las has analizado o muy posiblemente no nos dimos cuenta. Lo pedimos un día y estuvimos insistiendo, insistiendo, y como a veces no anotamos lo que Él nos da, ¿cierto? Pues no nos damos cuenta y hay veces que le pedimos ciertas cosas al Eterno y esas cosas pues terminan lastimándonos y terminan haciendo realmente algo que vaya en contra de la voluntad del Eterno, en contra de querernos guardar, de querernos cuidar, ¿sí? Y pues hagamos lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, por eso esa doctrina pues está totalmente equivocada, es una de las que realmente debemos desechar en nuestra vida, eso de que yo declaro, de que yo confieso, de que esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cogiendo a Dios como si fuera nuestro mandanero, incluso como el genio de la lámpara, ¿sí? No sé si ustedes han visto esos muñequitos de Aladín y su lámpara es como así, como frotar y decir, ay, venga, ay, acá tengo al Dios de los cielos y la tierra, ay, Él es el dueño de todo, pues yo le puedo pedir y le puedo pedir y le puedo pedir y Él me tiene, pero me tiene que dar, ¿sí? Y acá hay un dicho en Colombia, que acá siempre se utiliza es con los niños hacia los adultos, y ellos dicen, es que me tiene que dar, y uno le responde, pues no, es que yo no le tengo que dar, yo me tengo es que morir, pero no le doy nada a usted. Sí, como de respuesta de que definitivamente no voy a hacer su voluntad, ¿sí? Y es un dicho que a veces se utiliza acá con los chicos que cuido, pero realmente acá es donde vemos que estas expresiones, antes de realmente cumplir lo que el Eterno nos está pidiendo, pues hacemos que sea mucho más o traiga muchas más maldad en nuestras vidas, traiga muchas más consecuencias difíciles de manejar, ¿sí? Y por eso más bien, por eso tenemos que estar orando en cuanto a la perspectiva eterna, en cuanto a las cosas eternas, sabiendo que vamos a pasar dolor, que vamos a pasar sufrimiento, que vamos a pasar ciertas circunstancias difíciles, como dice un dicho, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿sí? Él sabe hasta qué punto vamos a poder resistir y por eso tenemos que estar, ¿qué? Pegados al Padre. A hacer lo que hizo Yeshua acá en Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya.
Imagínate eso diciéndole el Hijo de Reyes, ¿no? Y si nosotros decimos ser discípulos de Yeshua, caminar como Yeshua, pues ¿qué tenemos que decir? Lo mismo. Padre, si es posible, pasa esta circunstancia, esta dificultad, esto que estoy viviendo, pero que se haga tu voluntad. No hagas la mía porque yo sé que no tengo claridad en mis asuntos. Yo no estoy viendo el panorama como lo está viendo él. Él sí está viendo el mapa completo y muy posiblemente ya nos falte un cuarto de milla para llegar al final del proceso y ya nos estamos queriendo salir y no salimos y va a ser mucho más largo el proceso. Por eso es mejor estar orando que se haga la voluntad de Él, que yo no haga mi voluntad, sino que Él me ayude a sostenerme y a hacer lo que Él me está pidiendo, ¿sí? Y más si en verdad, pues queremos ser discípulos de Él, caminar como Él caminó, pues debemos de aprender de cómo Él oró, de cómo Él hizo a pesar de que eso sea insoportable y humillante, ¿no? A veces nos sentimos tan mal que realmente la respuesta, pues tenemos que pensarla así como lo dice Jeremías 29:11, que los pensamientos de Él son mayores que nuestros pensamientos. Si nosotros esperamos en Él, si nosotros sabemos que Él va a hacer todo en su tiempo preciso, en su momento preciso, pues ahí es donde nosotros vamos a saber que Él todo lo hace perfecto. Y vamos a poder confiar y depender plenamente en Él. Que no es fácil, no es fácil porque eso es el empezar a morir a mi propio yo, morir a mi orgullo, morir a lo que yo quiero y anhelo para poner en práctica lo que Él quiere y anhela de mí, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, en vez de que le pidamos al Señor, por favor, sáname hoy, ¿sí? Quítame esta circunstancia hoy, pasa de mí esta copa hoy, ¿sí? Más bien le digamos, Señor, haz que se haga tu voluntad, sáname en el momento que tú creas que es necesario, en el momento que tú crees que es el indicado, ¿sí? Él te va a sanar, pero puede que no en esta vida, puede que sea en la eternidad, pero Él te va a sanar, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Una vez que tenemos esta convicción, una vez que ya entendemos que Él es el que va a hacer todo en nuestras vidas, que Él va a pasar el proceso en esto, pues, ¿cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas ahora que tenemos esta convicción de que hemos sido sanados? Esa convicción de que saber de que hemos sido sanados es confiar de que va a llegar un día en el que Él nos va a sanar. Si no es acá en esta vida, es en la próxima. Pero que tenemos la convicción que Él nos va a sanar, la tenemos, ¿sí? Entonces, sigue diciendo, y acá es donde Jesús le dice. Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, perdona a ellos. Entonces, acá es donde vamos a ver esta parte, ¿sí? Donde él se tiene que presentar ante los sacerdotes, cumpliendo ya la ley total de Moisés, ¿sí? Cumpliendo lo que ya Moisés estaba diciendo, todo lo que estaba escrito. ¿M? Y pues acá es donde vamos a entender lo que dice el Levítico 14, ¿sí? La clase pasada lo tocamos un poco, ¿sí? Y ahorita pues lo vamos a volver a retomar. Esto de Levítico 14. Entonces, acompáñenme por favor a Levítico 14. No lo tengo acá en las diapositivas, entonces lo vamos a leer directamente desde las Biblias. Menos un segundo, lo estoy buscando acá. Este no está. Está acá. Entonces nos vamos a ir a Levítico 14.
La clase pasada yo ya les di los simbolismos de cada una de las cosas, igual los vamos a retomar un poquito, ¿sí? Como para no olvidarnos. Denme un segundo. Ah, ya acá lo tengo. Entonces nos dice desde el verso 1, ¿sí? El verso 1 nos dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera al campamento y lo examinará. ¿Por qué fuera al campamento? Porque estaba leproso y hasta que no se le diera ya el veredicto de que estaba limpio, no podía entrar al campamento, no podía entrar a la comunidad, ¿sí? Por eso Yeshua le dice, vaya y preséntese ante los sacerdotes. Y sigue diciendo en el verso 3. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra, el del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas limpias, 2 palominos, 2 tórtolas sin defecto, sin mancha, totalmente perfectas. Y dice que, y madera de cedro. Acá es donde vemos estos dos simbolismos que ya los tocamos la clase pasada, pues lo vamos a retomar un poquito. Y es, recordemos que es un árbol, perdón, este árbol de madera o este cedro, esta madera de cedro, recordemos que la madera de cedro realmente era muy resistente en cuanto a enfermedad, en cuanto a infecciones o cosas así, por ejemplo, en la madera, ¿sí? Muy difícil dañarse. Entonces, esta madera lo que representaba era un poquito el orgullo, ¿sí? El orgullo, el chisme, la murmuración, que esto es lo que está dentro de una persona, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque recordemos que el cedro de por sí es un árbol muy grande, ¿sí? Majestuosa, su madera es muy rígida, fuerte, es muy difícil de doblar, que se humille, por así decirlo, ¿sí? Y pues a eso era lo que se significaba, ¿no? Entonces, igual siempre a lo largo de la historia, pues el estar chismeando, el estar haciendo lo que no es de Dios, pues realmente eso no hace que sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Por eso dice que tenía que, entonces tenía 2 avecillas limpias, sin defecto, está la madera de cedro, y después dice, sigue ahí en el verso 4, grana e hisopo. Cuando habla de la grana, realmente es una rama totalmente chiquita, no es tan grande. Hay unas que llegan casi de 2 a 5 metros. Recordemos que yo les dije que depende de la especie, depende también del contexto en el que se esté dando la historia. Lo vimos por lo menos cuando Moisés limpiaron esto, pintaron los dinteles con sangre y lo hicieron con hisopo. ¿Sí? Y por lo menos cuando a Yeshua le pasaron la esponja con vinagre, también lo hicieron con un hisopo. Y se dice que era una rama totalmente larga, con una parte cóncava o como hagan de cuenta como un plato, para pasarle eso a Yeshua para que él pudiera absorber. ¿Sí? Recordemos que Yeshua no estaba a la altura de nosotros, estaba colgado en un madero bien alto, ¿no? Entonces, pues llegar allí a hacer eso, pues no era fácil y ellos no se iban a subir en una escalera e ir a darle, pues no, lo hacían con un hisopo. Por eso se cree que pues hay una variedad de hisopos que realmente pues no se sabe cuál es la planta como tal a la que se refiere las escrituras, ¿no? Pero como esta planta es chiquita, no es rígida, tú la podías doblar pues hasta el punto que podías pintar, haz de cuenta como un pincel. El pincel no es totalmente rígido, la parte de las cerdas pues no es rígido, no es forzoso, sino que se deja manejar, ¿cierto? Se deja guiar.
se deja doblar incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos demuestra la humildad, todo lo contrario al cedro, ¿sí? Cuando hablamos de la grana, lo podemos ver representado en dos tipos a lo largo de las escrituras y más cuando fue la crucifixión de Yeshua. Todo esto, recordémoslo y lo estamos enfocando es a la crucifixión de Yeshua. El madero también donde fue Yeshua clavado, se dice que fue también clavado en madera de cedro, ¿sí? Entonces, vemos todos los simbolismos ahí, ¿no? Acá cuando hablamos de la grana, lo podemos tomar de dos puntos. Recordemos que la grana o este color carmesí se sacaba de este gusano que tenía que explotar, que al momento de explotar, pues era que daba hijos, ¿sí? Lo mismo que Yeshua. Yeshua tuvo que explotar su corazón para que él pudiera salir agua y sangre, que ya ahorita vamos a tocar, que también son dos puntos importantes acá. Entonces, esto también tiene que ver con representación a qué? A esa cordón, recordemos que había un cordón de grana en el templo cada vez que se hacía sacrificios para Yom Kippur, ¿sí? Este color de grana ya no era rojo, pasaba a ser blanco al momento de hacer el sacrificio, ¿sí? Ya después de la época de que Yeshua, ya después, según historiadores, dicen que ya después de que Yeshua murió, resucitó y ascendió, ya este proceso de sacrificio ya no hacía que ese color de grana cambiara de color a blanco. Imagínense, ¿no? Lo que representa, o sea, ya no había otro sacrificio animal que pudiera salvarnos del pecado. El único sacrificio, pues, ¿quién era? Yeshua, ¿no? Y pues otra cosa que fueron, pues para eso fue esta parte de la tela que él tenía, del manto que a él le pusieron, sí, era también, se cree que era de carmesí, que fue que jugaron con él, le estuvieron haciendo suertes, pues también nos lleva a esta grana, ¿sí? Realmente no se sabe, se cree que era un hilo, ya ahorita lo vamos a ver por qué. Y era este hilo, ¿sí? Y vemos esta imagen de este gusanito donde realmente incluso David en el Salmo 22 pues dice yo soy como gusano. ¿A qué gusano se está refiriendo? A este que les acabo de explicar, ¿sí? Donde diciendo definitivamente yo voy a sufrir, estoy sufriendo todo esto y donde realmente va a dar un montón de ¿qué? De hijos humildes, un montón de personas que realmente va a querer seguirlo a él, más que dejaron la arrogancia, ¿no? Porque pues tenían que pasar por la cruz, tenían que vivir como Yeshua para poder hacer eso. Ya en el verso 5, pues ya vemos estos implementos y dice en el verso 5, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Cuando dice que mandará al sacerdote matar una avecilla, esta avecilla es ahí donde se juntaba el agua corriente con la sangre. ¿Qué le salió a Yeshua a su costado? Agua y sangre. Y se cree que esta vasija de barro, para cuando Yeshua estaba en la cruz, pues era la tierra misma. ¿De dónde se saca una vasija de barro? ¿Con qué se crea? Con la tierra. ¿Mm? Entonces, de ahí mismo, ¿no? Entonces ahí vemos realmente estos simbolismos, una ave inocente, pura, sin defecto, sin mancha, y se le pone agua y sangre. ¿Ah? Esa es la avecilla viva, después de la muerte, pues viene la viva. Ya ahorita lo vamos a ver. Y pues ahí vemos todo esto, que es que Yeshua siendo purificado. ¿Bajo qué? Bajo el agua y la sangre. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo Yeshua con nosotros. Nosotros, ¿cómo somos purificados? Bajo agua y sangre.
algo que él mismo derramó también de su costado, ¿sí? Entonces, Yeshua allí en la cruz, ¿a quién estaba representando? Aquel que estaba pecando con idolatría, con chisme, con orgullo, con lo que estaba haciendo este pecado de lepra. Recordemos que nosotros somos esos leprosos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? A través de este sacrificio, a través de ese proceso, es que nosotros vamos a ser limpios y gracias al Eterno, pues somos limpios a través de qué? De su Hijo, ¿no? Entonces ahí es esa representación de Israel y sigue en el verso 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la vecilla viva. Entonces acá muy posiblemente, y lo que yo entendí en la representación de varias explicaciones, incluso de la que Joseph hace, es que el cedro pues es una vara larga, ¿no? Y de ahí con el cordón de grana, con el hilo, se cree que más es un hilo, se amarra el hisopo con la paloma, ¿sí? Y pues ahí ya están los elementos, ¿no? Está el cedro, la grana y el hisopo. Y pues al tener la vara, es como al coger, hagan de cuenta como un pincel, ¿sí? Ustedes cogen, mojan la paloma y en esta agua, ¿sí? Con aguas corrientes, ¿sí? Esa sangre de la ave anteriormente que mataron, se mezcló con esta agua corriente y la empezaron a mojar la paloma viva, ¿sí? ¿Y esto qué iba a hacer? Pues esto representa todo el sacrificio que el Eterno, que Yeshua hizo por nosotros. Eso representa que esa agua nos iba a purificar, pero que también necesitamos la sangre. ¿Qué es ahorita el agua y para nosotros qué representa esta agua? La única agua que fluye y que nunca cesa y que siempre vamos a recibir y recibir y recibir más de ella, ¿qué es? La palabra. Exactamente, la palabra, muy bien, Solecito, la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la sangre, pues es la sangre del Cordero, de aquel que murió por nosotros, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver todo esto, cómo esto nos ayuda. Imagínate lo que hoy en día andan diciendo en varias doctrinas cristianas o en varias denominaciones. La Torá ya no es necesaria, la instrucción no es necesaria, entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar si necesitamos del agua? ¿Sí? La sangre de Yeshua sí nos ayuda, pero necesitamos limpiar también nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros podemos entrar al pacto, pero si no limpiamos nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pisotear esa sangre que nos está limpiando o que nos está dando la entrada al pacto. Entonces necesitamos de los dos, ¿sí? Los dos van de la mano, los dos van cogido de la mano, es decir, es como los dos pies que tenemos, sin un pie no podemos avanzar, ¿sí? Si tenemos el otro, pues imagínese, no vamos a poder ni brincar ni un lado para otro porque no nos vamos a sostener bien. Vamos a necesitar de esas dos realmente, de esas dos bases, o como yo les digo a ustedes, esas dos columnas de nuestra fe, ¿no? Y siguen el verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla en el campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Coge esta avecilla así con ese madero y lo mete ahí y con ese mismo usted coge y hace así. Lo va sacudiendo 7 veces sobre el leproso, sobre el enfermo. ¿Mm? Eso es lo mismo que hace Yeshua en nosotros, ¿cierto? Por eso, pues, está esta parte en la cual nosotros debemos de entender. Entonces, en ese momento, cuando la vecilla ya queda libre, cuando ya sale, pues es redimido completamente el leproso, ¿sí? Y realmente acá podemos ver que realmente la ley no nos va a poder entrar al pacto, es decir, por eso tenemos que tener
los dos, ¿sí? Toda la ley apunta ¿a quién? A Yeshua, ¿cierto? Al único que nos puede hacer libres, al único que nos puede dar la sanidad. ¿Quién es? Yeshua. Pero incluso acá que dice, ve y muéstrales a los sacerdotes. Cumple lo que la ley de Moisés te está diciendo. Y acá es donde realmente encontraríamos y diríamos, bueno, ¿cómo es posible que nosotros estamos diciendo que Yeshua no cumplió la ley de Moisés? Acá claritamente lo estamos viendo, ¿sí? Yo lo llegué a ver hasta ahorita, y eso que yo ya estudié todas las letras rojas con Rafa, bueno, ya nos falta solo el último tema, pero si vemos acá que nos está diciendo Yeshua, ve y cumple la ley de Moisés, o sea, no la pases por alto. Yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir y hacer que se cumpla. No mandó a hacer a este leproso para que cumpliera la ley de Moisés. No solo que la escuchara, no solo que esto, sino que la obedeciera, ¿no? Entonces, imagínense esto que vemos acá. Yo creo que ya ahora sí les quedó un poco más claro Levítico 14. Por eso lo quería tocar otra vez, porque la clase pasada les di solo los implementos, pero no les expliqué a lo largo del texto y de pronto muy posiblemente se perdieron. Entonces, acá ya les dice que mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para testimonio de quién? A ellos. ¿Para testimonio a quiénes? A los fariseos, a los saduceos, a todos los que estaban allí en el templo. ¿Sí? Imagínate. Y eso, pues, es a lo que nosotros debemos que hacer. Quitar ese orgullo, quitar toda esa manera y empezar a andar humildemente siguiendo su testimonio y obedeciendo la ley del Eterno. Seguir la obediencia a Dios, respetar la autoridad que Él puso, que le fue dada, ¿sí? Y saber que solo Él nos puede salvar. Por eso él es el único que puede quitar nuestras enfermedades, Él es el que puede salvar nuestras dolencias, Él es el que puede hacer todo eso y eso lo podemos ver a lo largo de él, Isaías 53, ¿no? Él se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas nuestras dolencias, todo el castigo fue ¿qué? Sobre él. Sobre él que fue el orgullo, la rebelión, la hipocresía, todo, porque incluso dice, así como ovejas nosotros nos descarriamos, ¿sí? Como ovejas sin pastor nos descarriamos. Por eso Él tomó todo de nosotros, todo lo que ese pecado, toda esa lepra que nosotros tenemos, Él la llevó sobre sí mismo. ¿Para qué? Para declararte que eres sano, para declararte y decirte si vas a ser sano. ¿Pero dónde? En el momento que Él lo decida, ¿sí? Ahorita podemos decir, ¿y por qué no me quita el pecado de una vez? Pues porque todavía no es el momento. El momento que lo va a quitar a plenitud y totalmente es cuando Él venga ya a reinar totalmente sobre esta tierra. Por eso no le podemos estarle pidiendo al Señor o estarle diciendo, yo declaro que soy sano. Yo te pido y yo te exijo. Esas son cosas que ya no podemos hacer. Eso es seguir en la misma actitud de qué? De arrogancia, de estar creyendo que nosotros somos los mandamases y que el Eterno y que Yeshua son nuestros servidores. O sea, es aquel que me hace los mandados, como dice José en su audio. Sí, es aquel que va y hace lo que yo quiera o lo que yo le pida. No. Más bien, en vez de eso, pues más bien pedirle al Señor que sea el que haga su voluntad perfecta sobre nuestras vidas, que Él cumpla su propósito sobre nuestras vidas, que nos ayude a morir a nuestro ego, que nos ayude a morir al propio yo, a mi yo interior, y más bien que podamos depender y confiar solo en Él. ¿Sí? Y una pregunta que hacíamos al principio del estudio y es que podemos orar por los enfermos, ¿sí?
podemos orar por los enfermos. Incluso es un mandamiento que tenemos a lo largo de las escrituras. Yeshua también lo dice, ora por los enfermos. O Yeshua mismo dio el ejemplo, él oraba por los enfermos, ¿sí? Él iba y restauraba personas, sino que tenemos que ser, ¿qué? Conscientes y decirle a la persona que nosotros vamos a orar por él para que se haga la voluntad del Eterno. Que la voluntad del Eterno es muy posiblemente que no lo quiera sanar. Es difícil hacer eso, pero es de la manera mejor. Porque si tú le dices, sí, Dios te va a sanar, te va a quitar toda dolencia, ya no vas a sufrir más, ¿y qué pasa si no pasa eso que tú le estás diciendo? ¿Qué pasa? Manchamos el nombre de Dios. Manchamos y prometemos algo que ni siquiera nosotros podemos cumplir. ¿Sí? Y esto ya lo hemos visto con las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Qué dice Yeshua? No prometas nada, no jures nada, y menos diciendo que Dios va a hacer cuando ni siquiera Dios nos ha dicho que lo va a hacer. ¿Sí? O sea, Dios no es nuestro mandadero. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso le tenemos que decir, no, mira, Dios si quiere sanar tus dolencias, Dios si quiere va a sanarte todo esto, Él va a hacer tu voluntad y muy posiblemente Él ya te sanó, ya te hizo todo esto, pero vas a tener la plenitud de de tu sanidad, la plenitud de las circunstancias que estás viviendo, ya no vas a sufrir de ellas cuando estés con quién, con el Eterno. Pero mientras que estés en este mundo, vas a pasar aflicción, vas a pasar necesidad, vas a pasar todo eso. Entonces, por eso le tienes que decir que yo no te puedo asegurar si el Eterno te va a lo va a hacer ya, de una vez, porque su voluntad puede que sea otra. Vamos a orar en el sentido de que, ¿qué? De que Él haga su voluntad sobre nuestras vidas, de que Él cumpla lo que Él dijo en su momento y cuando sea la mejor decisión. Y esto lo vemos con Pablo. Pablo en un momento estuvo enfermo e incluso dice, creo que en la carta a los Filipenses, creo que es en esa carta donde él dice eso. Si no, me corrigen. Él ora y le dice Dios, incluso dice en la carta, lloré 3 veces para que me quitara este aguijón en la carne, pero ¿qué le dijo el Eterno? Le dijo, no, 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 no ores más, bástate en mi gracia, que yo me fortalezco en tu debilidad. Eso mismo, y si nosotros queremos, incluso le podemos mostrar este texto a las personas y decirle definitivamente, mira, si Dios a Pablo no lo sanó y Pablo sí sanó a cuánta cantidad de gente, sí, pero Dios no lo quiso y fue con el propósito de que incluso Pablo lo dice, con el propósito de que no se volviera más arrogante, de que por el hecho de estar enseñando y de ser el que transmite las escrituras, pues que eso no se le subiera a la cabeza, sino que estuviera ese aguijón que le recordaba su fragilidad, le recordaba su debilidad y que solo podía depender de Dios. Entonces, a ese punto debemos de entender y de darlo a entender cuando a ti o a alguien te pida orar por X o Y enfermedad o por X o Y circunstancia. ¿Listo? Saber que la voluntad de Dios es eterna, pero no siempre va a ser como nosotros queremos. ¿Listo?